Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí el profe Emanuel entonces para ver y continuar con nuestro proyecto del stop motion, con nuestro abordaje en los contenidos de lo que denominamos el lenguaje audiovisual, ¿no? Y como el lenguaje de audiovisual también es otro tipo de lenguaje, también tiene sus reglas, sus normas, sus propuestas, sus criterios estéticos, sus criterios éticos, ¿no? De presentación. Y en ese caso, bueno, vamos a ver algunas características propias que son del lenguaje audiovisual, muy utilizadas, por ejemplo, en el lenguaje cinematográfico, ¿no? En piezas audiovisuales, generalmente, y es lo que se llama la zona de encuadre. Es todo aquello que ingresa por el lente, en este caso va a ser el lente de nuestro celular. Y no ingresa, digamos, no se cuenta la historia, se construyen los relatos de cualquier manera, sino que encontramos que existen planos y ángulos de cámara. Y ahora vamos a ver de qué se tratan estos planos y de qué se tratan estos ángulos de cámara en lo que se denomina como la zona de encuadre, ¿no? Entonces, hablamos que el plano es una unidad narrativa básica y que es, como dijimos, una zona de encuadre que se relaciona, ¿sí? O se ubica o se tiene como referencia a un sujeto o en relación a un exterior. Por ejemplo, puede ser un paisaje. Em, Podemos decir, a ver, podemos ver lo que son los planos, los distintos planos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un gran plano general. Fíjense todo el paisaje, todo lo que entra dentro del lente justamente de una cámara. Y se utiliza como plano de situación al principio de una secuencia para ubicar al espectador, ¿sí? Espacial y temporalmente, ¿no? Es como una apertura para ubicarnos en el tiempo y en el espacio de ese relato, de esa pieza audiovisual, ¿no? Muestra un gran espacio en el que las personas no se distinguen o son muy pequeñas, lo podemos ver en este gran número, en este público, por ejemplo, que aparece en esta fotografía. Y normalmente tiene un valor descriptivo, pero también puede tener un valor dramático si se pretende mostrar la insignificancia de un personaje frente a todo su entorno. Este es el gran plano general, como dijimos. Este es el plano general muy utilizado, es el plano, digamos, más normal, si se quiere llamarlo de esa manera. Y es un plano descriptivo de la acción y su entorno. También suele usarse como plano de situación al principio de la secuencia para dar información al espectador. Puede o no verse a los personajes con bastante espacio a su alrededor, pero no se diferencian unos de otros, pues predomina lo que es el escenario. Bueno, un plano conjunto, un plano de las dos personas. Plano entero, este también es uno de los más utilizados, es, fíjense cómo toma de referencia al sujeto o a los sujetos, ¿no? En su totalidad. Muestra uno varios personajes en su totalidad, de la cabeza a los pies, ¿no? O sea, va de la cabeza a los pies. Y el escenario empieza a pasar a un segundo plano. O sea que se toma como referencia, decíamos, a los propios personajes. Una cuestión importante a ver en esto de los planos es que no se deben, cuando se realizan los distintos planos, no se debe cortar, por ejemplo, a los personajes por sus articulaciones. Por ejemplo, por sus rodillas o por sus tobillos. El plano americano, también muy utilizado, eh, surgido de lo que se llaman las películas de los cowboys, las películas de los western, dice corta al personaje por encima de las rodillas, ¿no? Proviene del género western que modificó el plano medio, es un plano un poco más abajo de la cintura, para incluir las armas de los personajes en el encuadre. Es un plano muy útil que permite apreciar la expresión del actor y sus propias acciones. El plano medio, este sí es de la cintura hacia arriba, corta a los personajes por la cintura y se corresponde a una distancia de conversación normal entre dos personas, al permitirnos contemplar el rostro y los gestos de las manos de los personajes. Tiene un valor expresivo y dramático, y especialmente en su versión más cerrada, que sería un plano medio corto. Ya lo vamos a ver. Este sería el plano medio corto, un poco más arriba de la cintura. Bueno, distintas variaciones de lo que son de plano medio. Este es bastante interesante, el plano en referencia. Se utiliza también para conversaciones donde se ve a un personaje de espalda y a otro de frente.
El primer plano, a la altura de los hombros hacia arriba, incluye la cabeza y los hombros del personaje. Este plano se corresponde con una distancia de conversación muchísimo más cercana y sirve para expresar emoción e intimidad. Primerísimo primer plano. Sería desde la barbilla, o sea, desde la pera hacia la frente del personaje, permitiendo que nos centremos en su rostro y apreciemos sus sentimientos con mayor intensidad aún que el primer plano. Y el plano detalle consiste en cerrar el plano en un objeto hasta que ocupe todo el encuadre, ¿sí? Con la idea de que no pase desapercibido. Fíjense el nivel de expresividad que tiene este plano, justamente el plano de detalle, que puede ser de la boca, que puede ser de las manos, o que puede ser justamente de un objeto que expresa algo, ¿no? En este caso, esta manija justamente de la puerta se ve el cuerpo y la mano se refleja en esa manija para abrir la puerta. Bueno, y a su vez también tenemos lo que son los ángulos de cámara, que es la posición que ocupa la cámara en relación al objeto, ¿sí? Es decir, el ángulo. Entonces, existen diferentes ángulos, como decíamos, la posición de la cámara frente al sujeto, ¿no? Fíjense el ángulo cenital, que va completamente hacia arriba, ¿no?, del sujeto. El ángulo picado, un poco más en diagonal. El ángulo normal, el comúnmente utilizado. Contrapicado, ¿sí?, desde abajo hacia arriba. Y el ángulo nadir, que es completamente a la altura de la, digamos, la cámara ubicada a la altura de los pies de ese sujeto. Esto también se puede utilizar tanto en fotografía, ¿no?, como en videos, ¿no? Aquí lo vemos, el ángulo normal es donde está la altura de la mirada del sujeto, depende de la estatura. Es el camarógrafo el que debe acomodarse a la altura del personaje. A ver si pasamos el otro. Esto que decíamos, el picado, ¿no?, es cuando la cámara está por encima del sujeto a un ángulo de 45 grados, logra el efecto de disminuir al personaje. Y el contrapicado, que es al revés, que es cuando el ángulo de la cámara está por debajo del sujeto a un ángulo de 45 grados, ¿no? Es un ángulo que se utiliza justamente para tener ese efecto contrario de magnificar, ¿no?, de engrandecer y darle mayor importancia al personaje. Bueno, el ángulo cenital completamente desde arriba, ¿no? Por encima se ubica por encima del sujeto a un ángulo de 90 grados. Y el otro completamente opuesto, ¿no? Esta cámara se ubica perpendicular al suelo, es decir, en la posición opuesta a la cenital. Toma el sujeto desde abajo exactamente a 90 grados. Bueno, y el ángulo subjetivo, la cámara subjetiva, que es, ¿no?, la mirada justamente desde uno de los personajes, ¿no?, como si la cámara estuviera en los ojos de ese personaje. Vamos a ver, por ejemplo, en uno de los capítulos de Los Simpsons. Bueno, el ángulo objetual también. Y estos son más o menos, en primera instancia, algunos de los ángulos de mayor importancia. Me gustaría que veamos este video también interesante sobre lo que son los propios planos, de la cámara. Blanco y se desaturan un poquito los colores, pero tenemos lo suficiente, digamos, para ver los planos que necesitamos conocer. Vamos a comenzar con el primero, que es el siguiente. Este es un gran plano general que incorpora todo lo que está en la imagen, incluyéndome a mí. Otro ejemplo, por ejemplo, en fotografía, es este que están viendo ahora, que es una foto de San Pedro de Atacama, y este es un gran plano general.
Este es un plano general, hay que tener cuidado porque el plano general no quiere decir que solamente pueda ser una persona. Se puede hacer un plano general de un vaso, de un insecto o en este caso de pies a cabeza de una persona. El plano general incorpora el 100% de nuestro objetivo dentro del cuadro. Este es un plano americano, se llama así porque en la época de las películas western se comenzó a incorporar este tipo de imagen para poder mostrar las pistolas de los vaqueros. Entonces es una especie de plano medio, pero un poquito más abierto para poder mostrar las pistolas de cada uno de los vaqueros. Esto es un plano medio, como lo dice la palabra, es básicamente la mitad de mi cuerpo o la mitad del objeto que tengamos encuadrado. Además, un detalle importante es que las letras que ustedes ven que van apareciendo arriba, en la medida que cambiamos de plano, son las abreviaciones universales para cada uno de los planos. Este es un primer plano, es un plano que se utiliza habitualmente para comunicar emociones y un truco bien interesante es lograr que el fondo quede desenfocado. Eso hace que prestemos mucha atención a lo que tenemos en primer plano. Este es un primerísimo primer plano y es un plano tremendamente interesante porque nos permite comunicar mucho sin utilizar palabras. Es bueno para los gestos y para las emociones en cámara. Muy bien, este es un plano detalle de mis manos y estoy comunicando que hace un poco de frío. La cámara subjetiva, esta es la que representa exactamente lo que está viendo una persona. Bueno, y lo otro sería en relación a los ángulos de cámara que hemos visto. Acá tenemos otra bastante... Lanzamientos de cámara, esta es la posición en la que se encuentra la cámara. Esto sería normal, directamente a la altura de los ojos de mi objetivo. Esto sería un plano picado, que es cuando la cámara está apuntando hacia abajo. Se usa habitualmente para disminuir un poco a la persona que estamos grabando. Cuando la cámara se encuentra abajo, apuntando hacia arriba, esto es un contrapicado. Y este plano se usa como para agrandar a la persona. Cuando entra el superhéroe, utiliza un contrapicado. Este es un emplazamiento cenital. Tiene que ser exactamente arriba de nuestro objetivo. Y ese plano se llama supino. Tiene que ser 100% debajo de nuestro objetivo, porque si no, sería un contrapicado. También tenemos los movimientos internos de toma. Por ejemplo, este es el head-on, cuando yo camino hacia la cámara. Este movimiento es el tail away, cuando yo me alejo de la cámara. Y este movimiento... Bueno, esos serían un poco los ángulos y los planos de lo que comúnmente se denomina como la zona de encuadre. Así que bueno, esperamos poder que lo puedan trabajar estas herramientas en las piezas audiovisuales que ustedes vayan a crear. Así que bueno, un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.